¿Y qué duda tenés? Acá tengo la... A ver, me fijo. Acá tengo el trabajo que estoy haciendo. Tengo varios trabajos que estoy haciendo personalmente. De estática, ¿cuál estás haciendo? Ahí me fijo, profe. A ver. Acá está. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Buenos días. Galván, ¿cómo andás? Bien. Perdón por tardar, que me confundí con los horarios. Sí, ahí el preceptor me estaba diciendo si yo les había avisado, ¿no? Me parece que yo les avisé y siempre voy a estar en este horario, si Dios quiere y no muero. Eh, y a mí me resulta mejor por Zoom, por acá, porque viste que yo tengo el pizarrón, resolvemos algún ejercicio, grabamos la clase, alguna duda que tengan, puede ser una duda de todos, ¿sí? Eh, Así que me parece que es mejor por acá. Y después si pueden, porque de modo es muy, me resulta un laberinto eso. He estado viendo tu trabajo, Nahuel, que el profesor Arévalo te ¿De contestó la que clase estaba 3 bien. o cuál? Nahuel Galván, ¿Cuál? ¿De cuál el- clase? la clase uno, ¿La uno? sí. ¿Y qué tal está? ¿El profesor te contesta que está bien los resultados? Eh, no Arévalos. me acuerdo. Si quieren me fijo. Bueno, porque ahí lo que te falta calcular en el ejercicio uno es el ángulo, ¿sí? El ángulo de... Ok. Ok, me fijo si está aprobado o no. A ver si está bien. Sí, pero independientemente de que esté aprobado, ¿no? Te falta calcular con tangente, que es opuesto sobre adyacente. Te falta calcular el ángulo, ¿sí? Del ejercicio, de la actividad uno, el ejercicio uno. Y el otro está bien, el ejercicio 2 está bien. Estuve viendo porque la otra vez me preguntaste vos. Y no sé si has entregado alguna otra actividad vos. No me han calificado aún. Bueno, no importa, vos lo que tenés que hacer es enviar. Y vos tenés ahí en la carpeta de Domo están todos los correos electrónicos de los profes. Vos mandámelo a profesor Villegas. En Profesor la clase 2 Villegas. tampoco me corrigieron. Hola, Hola, profe. sí. Eh, yo de Nahuel tengo el trabajo uno nada más. ¿Vos decís que has enviado otro? Sí, la clase número 2 ya envié. Ahí la De, tengo enviada. de estática. Tres archivos, Sí. dice. Mira,
A ver, te voy a compartir pantalla. Yo acá me registra una nada más. ¿Vos me podés volver a mandar a mi correo electrónico todas las actividades que tengas de... yo veo la 1 nada más. Pará. Vamos a compartir pantalla. ¿Estás viendo ahí, Sí, Nahuel? profe. Mira, yo pico en Nahuel, dice, te entregó el 5 de mayo, ¿sí? Y tenés un archivo nada más, que es este. ¿Puede ser? Y acá el profe Manuel Arevalo te pone bien resuelto ambos problemas, pero acá fíjate que vos has calculado la T, que viene a ser la hipotenusa, pero te falta el ángulo. Ah, ok. ¿Sí? Me olvidé esa Y este está parte. bien resuelto. Mm, Y es el único ok. que tengo entregado tuyo. Pues yo tengo entregado también la clase 2 ¿Ah? y no está calificada. Bien, bueno. ¿Y vos me podrás mandar a mi correo electrónico tus trabajos? De la clase número 2. La 2, la 3 y la 4. ¿Cuál has hecho vos? Ok, ¿Ah? ok. ¿A ¿Cuál es su ustedes les correo quedó, electrónico? a ustedes les quedó claro la resolución de la clase 2, 3 y 4? Lo que pasa es que yo la otra, o sea, la única clase que leí, si le soy sincero, profe, fueron las primeras nomás, la 1 y 2. La 4 no la vi, profe. La tercera tampoco. Entonces no puedo saber si entendí o no. Bueno, Estoy entonces vamos a la recién clase completando. 3. Es muy sencilla la clase 3. Yo les mandé el link de la clase también. ¿Han estado ustedes? Nahuel sí estuvo la clase pasada. Ángel, ¿vos Sí, yo igual, estuviste? profe. Sí, 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 yo igual. Bien. A ver, vamos a la clase 3. Ok. Nahuel y Ángel, vamos a la clase 3. Y tomen un papel y un lápiz y vayan ahí anotando. Avísenme cuando estén listos, ¿eh? Yo ya estoy en la clase, profe. El trabajo. Bien. Fíjate la clase 3 que dice ahí en la actividad de inicio y desarrollo que para que una fuerza se mantenga en equilibrio ser contrarrestada por otra fuerza de igual magnitud, dirección y punto. Ujú. Está mal acá, ¿no? Debe ser otra fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario tiene que ser. Acá, pero con diferentes sentidos, bien. En un sistema de fuerza la situación es lo mismo, solo que todo el sistema de fuerza estará representado por una sola fuerza resultante. La pregunta es, ¿qué es una resultante? ¿Tienen en Y claro de eso? ahí tenemos que... Ah, la resultante no sería la suma de todas las fuerzas que ya están sumadas por el método
¿Cómo se llama este método? De método analítico. o gráfico. Ya que ahí sumamos todas las fuerzas. Sí, pero ahí te falta una Sí, palabrita. con gráficos. Te falta una palabrita en sumar ahí. Una suma algebraica. Muy Ah, bien lo que ha dicho vos, sí. muy bien. La resultante es una fuerza que reemplaza a todas las demás y surge de sumar en forma algebraica las fuerzas, porque van a haber fuerzas con un signo negativo y otras fuerzas con signo positivo, ¿sí? Por ejemplo, Busca reemplazar reemplaza, si reemplaza, a todas las fuerzas por una sola, dice el Drake. claro, en un sistema yo Sí, tengo que eso. buscar reemplazar todas esas fuerzas por una. Entonces, yo voy a decir que la resultante, ¿sí? La resultante es igual a la suma algebraica de las fuerzas sub i, ¿sí? Esa es la resultante. Es como los polinomios, ustedes lo tienen que hacer, lo tienen que reducir. Bueno, la resultante es la reducción de un sistema de fuerza, ¿sí? Ok. Nombre los métodos que existen para hallarlas y explíquelos. ¿Cuántos métodos había para encontrar la resultante? Recién me dijiste una Dos vuelta. métodos, método analítico, método gráfico. Muy bien. ¿Qué es un equilibrante? Es cuando, por ejemplo, estaba el ejemplo de la casa que usted nos enseñó, que había unas fuerzas, por ejemplo, en una casa que es de hacia arriba y la fuerza del suelo. Y ambas fuerzas son de 100 T, no me acuerdo qué era. Tonelada. Y entonces eso daba un equilibrio, por eso es equilibrante. Bien. 100 toneladas iban hacia abajo y 100, con un Ah, signo positivo, suponente, y 100 toneladas venían de abajo hacia arriba con un signo es cuando negativo. la resultante pasa lo mismo, pero que la equilibrante. Es eso, equilibrante. Cuando Bueno, la resultante tiene el mismo resultado que el equilibrante. pero ¿el sentido cómo es? Sentido contrario a cada uno, se El chocan. sentido contrario a la resultante, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasaría con esa casa Sí, si la equilibrante no sería menos que la resultante? ¿Qué pasa con esa casa? la casa se vendría abajo. Se hunde, ¿sí? O se vendría abajo. Y si la equilibrante es mayor que la resultante, ¿qué pasaría? La casa se caería o se levantaría. ¿Ah? La casa se derrumbaría igual, pero No, por... no sé. Ah, no, Volaría, no porque pasaría nada, creo. volaría para arriba, porque tiene un empuje mayor a la resultante. Sería como un cohete. ¿Por qué el Mm. cohete sale para la Luna? Porque tiene una fuerza superior a la gravedad, ¿sí? Al peso atmosférico, ¿sí? Al peso de la atmósfera. Entonces el cohete tiene un empuje, ¿sí? Que rompe esa fuerza y por eso puede volar, ¿sí? Y una casa igual, si el empuje de abajo sería más grande, entonces estaría volando por el aire. Los terremotos, por ejemplo, tienen esta ondulación y si la casa no está bien fundada, entonces puede saltar así, ¿no? Entonces la equilibrante es una fuerza igual a la resultante, pero de sentido contrario. Que ahí te lo está diciendo, al comienzo de la actividad. ¿Sí? Ok. ¿Cómo puedo hallarla a la equilibrante? Em, Restando la resultante con el equilibrante. ¿Cómo puedo hallar la equilibrante? Y bueno, cuando encuentro la resultante, yo ya sé que el equilibrante se mueve. Si yo tengo un sistema de fuerza, ¿no? Acá. Tengo una fuerza 1,
fuerza 2 y fuerza 3. Entonces, yo gráficamente puedo sumar esta. ¿Cómo hago? Vengo acá, una paralela a F2 y una paralela a F3. Este es mi resultante. ¿Y cuál es mi equilibrante? Bueno, una y de igual magnitud, pero de sentido contrario. Ah, ok. O sea que para encontrar el equilibrante tengo que tener primero ¿quién? La resultante. Primero resultante. ¿Sí? La resultante. No encuentro por otro método la equilibrante. O por lo menos el método que nosotros le enseñamos. ¿Sí? Bueno, esa es la actividad 3. 3. Es que es de jardín esta actividad. ¿Sí? Sí, sí. La actividad 4. Yo quiero que terminen toda la actividad y la manden, porque una cosa va a ser los que tengan entregado las actividades, ¿eh? Y otra cosa es que no han entregado nunca nada. La actividad 4, ¿la tienen? Sí. Sí. La actividad 4 dice... Actividad de inicio. Es común encontrarse una suma de cantidades vectoriales y aunque podemos recurrir a diversos métodos gráficos como el triángulo, del polígono, el paralelogramo, es importante tener en cuenta que la forma analítica nos conducirá a un resultado más exacto. Ahora vamos a realizar un procedimiento muy práctico para poder calcular los valores de los vectores resultantes de manera analítica, utilizando herramientas de la matemática ya conocida. Bueno, y ahí te da dos fuerzas, ¿sí? Con un ángulo, y tenés que averiguar el resultante. Es más de lo mismo, ¿sí? A ver. A ver. Vamos a dibujar ahí. Bien. Bueno, ¿qué tenemos ahí en la actividad 1? Tenemos fíjense, una F2. Una ¿El cuarto F2. trabajo, profe? ¿Ah? ¿El cuarto trabajo? El 4, sí. Ah, sí, sí. Sí, Abran F2, 3 la toneladas. clase 4. No sé si lo tengo en otro. Me he confundido, ¿no? Dice que F2 es igual a ¿cuánto? A 3 toneladas. 3 toneladas. ¿Sí? 3 toneladas. Bien.
y que a 55 grados, miren, yo estoy dibujando acá con una escala de fuerza. Escala de fuerza. ¿Se ve ahí la escala de fuerza o no? Sí, sí, sí. Ah, no, ahí, sí. Con una escala de fuerza que yo he dibujado en 10 centímetros, yo represento una tonelada. Se escribe T, no TN, T. 3 toneladas, ¿sí? Y dice que la resultante está a ¿cuántos grados ahí? ¿A cuántos grados está, dice la resultante? 55. Muy bien, Con un segundo me pregunto. 55 Grados. grados, ¿sí? A Sí. 55 grados, dice que está la resultante, ¿sí? Ujú. Bien. ¿Cuánto vale la resultante? No sabemos todavía. No se sabe, ¿sí? Sí. Bien. Y después habla de que hay una fuerza 1 igual a 2 toneladas. ¿Cómo podemos calcular eso? Ah, no, acá medio confuso esto. A ver, beta. No, perdón, la F1 está a 55 grados. Perdón. La F1 está a 55 Ujú. grados. ¿Sí? ¿Y cuánto Sí, mide la F1? 2 toneladas. 2 toneladas. Sí, había visto más. Ahí miren. Esta es la fuerza 1. 2 toneladas. Bueno. ¿Cómo puedo encontrar por el método gráfico la resultante de esta, que lo hemos visto la vez pasada? ¿Por qué método? Es método gráfico eso, ¿no, profe? Sí, ¿cómo se llamaba? El método del paralelogramo. ¿En qué consistía? Por este punto, ¿qué tenía que hacer pasar yo? Y por este. Es cuando tenés dos fuerzas y hay que calcular el diagonal del paralelogramo formado de los... Bueno, pero tenemos que expresarnos con el lenguaje correcto, ¿sí? El método gráfico es por el método del paralelogramo. ¿Qué quiere decir paralelo? Cuando ustedes no entiendan algo, vayan asociando la palabra. Paralelo es, habla de paralela, ¿sí? El paralelogramo, yo voy a trasladar esta fuerza 2, acá va a dar origen acá, o sea, voy a trazar una paralela a esta. Y desde acá voy a trazar una paralela a esta. Y la intersección, yo voy a trazar desde el origen y voy a encontrar la resultante. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Lean los Yo más o apuntes menos, profe. porque ahí está explicado. ¿Sí? En la clase 1 tienen el marco teórico ahí. ¿En qué consiste este método gráfico? Fíjense, yo trazo ahí una paralela a esta y después vengo con una escuadra, pongo así,
Tengo que encontrar el ángulo ahí. 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 Entonces, esta F2, esta es paralela a F2. Y este F1, este es paralela a F1. ¿Sí? Sí. A ver que me están llamando por teléfono. La vice. Sí. Hola. Sí, ¿cómo te va? Buenos días. Solo somos nosotros dos. Sí, Carbón. Sí, ¿qué pasa? Sí, yo estoy en clase con ellos ahora. Sí, estoy con los chicos de quinto, estoy con los chicos de quinto a quinta en clase, virtual. Sí, cuando termino te llamo. Chao, profe. Era la vice. Bien. Bueno, a ver si se entendió. Esta fuerza yo la traslado en forma paralela acá. ¿Sí? Y esta fuerza la traslado acá. Fuerza 2. Paralela a fuerza 2, paralela a fuerza 1. Bien. ¿Cuál es la resultante? Luego se suma la fuerza, ¿no? Para ¿Ah? encontrar el resultante. ¿Cómo? Se suma la fuerza para encontrar el resultante. Claro, el método del paralelogramo yo tengo dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2. La fuerza 1 está a 55 grados, me dice el ejercicio. Entonces, este se llama el método gráfico. ¿Sí? Se llama el método del paralelogramo. ¿Por qué? Porque yo juego con dos paralelas. Entonces, trazo la paralela acá, parto desde la flecha, desde el sentido de fuerza 2, proyecto para una paralela fuerza 2, y desde el origen de fuerza 2 trazo una paralela fuerza 1. Donde se unen estas dos, ahí yo voy a tener mi resultante. ¿Sí? ¿Cuánto va a medir ese resultante? En toneladas. ¿Cómo sé cuánto vale? ¿Sí? En toneladas, en método gráfico. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que medir acá. ¿Sí? Hasta acá yo tengo 30, 45 centímetros. Mire. ¿Puedo poner yo ese resultado? Decir, bueno, mi resultante gráficamente vale 45 centímetros. ¿Tiene sentido eso? Supongo. Puede decir que la suma de fuerza 2, 3 toneladas, más la fuerza 1, 2 toneladas, me dé 45 centímetros. ¿Y qué me tiene que dar? ¿Puedo sumar chancho y que me dé manzana?
No. Entonces, fíjense, el método gráfico me dice que la resultante va a ser igual a la escala de fuerza, ¿sí? A la escala de fuerza por los centímetros que mide acá, que son 45 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual la escala de fuerza? En números. Los 45 centímetros que usted sumó. No, la escala de fuerza. ¿A qué es igual? Acá está la escala de fuerza. ¿A qué Ah, es igual la escala de fuerza? En números. una tonelada es 10 centímetros. Muy bien, una tonelada sobre 10 centímetros Sobre 10 centímetros. por 45 centímetros. ¿Qué se cancela? Centímetro con centímetro y me queda 1 por 45 dividido en 10. ¿A cuánto es igual? 1,45 y 10. 4,5 me da. 4,5 ¿qué? Toneladas. Toneladas. Ahí tiene más sentido. R va a ser igual a 4,5 4,5 toneladas. toneladas. ¿Sí? Sí. Ese es el método gráfico. Y ya que estamos, ¿dónde iría la equilibrante de este sistema de fuerza? Es un sistema porque son dos fuerzas, que la he resumido en una. La he resumido en una, ¿sí? Por eso se llama resultante. Resulta de la suma de dos fuerzas. Pueden ser tres fuerzas, cuatro, cinco, n fuerzas. ¿Eh? En este caso son dos, nada más. Pero pueden ser mucho más. ¿Dónde irá la equilibrante? Bueno, el equilibrante es muy sencillo. Va a ser una fuerza de igual magnitud, ¿sí? En la misma recta de acción, pero ¿cómo va a ser su sentido? Contrario, ¿sí? Esta magnitud va a ser la misma que esta. Esta va a ser Contrario. equilibrante. ¿Cuánto va cuál va a ser la magnitud de este equilibrante? Para que esto me quede en cero. 4.5. 4.5. 4,5 toneladas, ¿sí? 4,5 toneladas. Bien, ¿qué me falta definir acá que me pide el ejercicio? Este ángulo, que le llama beta. Siempre estamos en el método gráfico, ¿eh? Acá. Siempre estamos en el método gráfico. Bien, yo pongo mi transportador o semicírculo. ¿Cómo le llaman ustedes a esto? Sí, creo que es transportador. Ah, transportador. Transportador. Bien. Hace mucho que no lo veo, ¿eh? Se los presento, sí. Fíjese que 20 grados. 20 grados mide. 20 grados. Se tiene que comprar uno de estos porque lo vamos a usar bastante. ¿Sí? Tiene que conseguir un semicírculo o un transportador. 20 grados. Entonces, la respuesta es siempre en el método gráfico, que la resultante va a medir 4,5 toneladas y, y el ángulo va a estar a 20 grados. ¿Sí? Sí. Bien. Pero acá me dice que acá me dice que lo haga analíticamente. ¿Sí? Que lo haga analíticamente. ¿Cómo lo voy a hacer analíticamente? ¿Qué les parece? Analíticamente. A ver.
Se suman las fuerzas que ya están presentes, profe. ¿Cómo? La suma de fuerzas analíticamente. Se suman las fuerzas que ya están presentes. Bien. Del sentido contrario y lo de la resultante. Sí, fíjense, básicamente, volvamos acá. Básicamente ustedes tienen, ahora vamos a ir al tema analítico. Analítico. Yo acá tengo una fuerza 2 que mide 3 toneladas, ¿sí? Una fuerza 1 que es igual a 2 toneladas. Y un ángulo alfa que mide 55 grados. ¿Estamos? Bien. Y acá yo he hecho esa paralela así y esta paralela ahí. ¿Sí? ¿Yo qué tengo que lograr para aplicar el método del seno y el coseno? Tiene que ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Pero bueno, acá lo hemos resuelto Ajá. por el método analítico. Por el método gráfico, por el método analítico yo tengo que llegar a los mismos resultados de eso, ¿sí? Tienen que ver el tema de... tiene que ver el tema de la actividad 1, ¿sí? Del marco, el marco teórico acá, ¿sí? De trigonometría. ¿Tienen la actividad 1 con el marco teórico o no? ¿El trabajo número 1? Sí. Sí, acá lo tengo abierto. Bien. Bueno, en la actividad de desarrollo, fíjense que sigue con el mismo ejercicio. ¿Sí? Dice, vamos a recurrir a un método donde calculamos por separado los componentes horizontales y verticales de cada fuerza. Y luego podemos realizar la sumatoria para hallar los valores del resultante. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno. ¿Cuál es, cuál es ese método, ¿sí? Para hacerlo analíticamente. Bueno, para hacerlo analíticamente, yo a esto lo voy a referenciar con un par de ejes cartesianos. ¿Qué eje es este? ¿Qué eje es? Eje Y. Este va a ser mi punto de origen 0. El eje, ¿Ah?
Bien. Bueno, eje Y, eje X, ¿sí? Para allá es positivo, para acá es negativo. Yo tengo la F2, ¿sí? La F2 que va a medir ¿cuánto? Ok. Mide la La F F2. nos va a medir 3. ¿Cuál es la escala? 10, 30 centímetros. 3 toneladas mide. Acá está. Y la F1, 2 toneladas. Ahí hay una formulita, sí, que dice esa formulita así, resultante en X es igual, yo le voy a F1X poner a más la suma FX. algebraica de las fuerzas en X, es igual a F1X más F2X, ¿sí? Sí. ¿Cuánto mide F1X? Aquí queda F3. ¿Mm? 3 toneladas, 30 centímetros. No, olvídate del gráfico ahora, olvídate del gráfico. El método gráfico no lo tenés que mezclar con el analítico. Ahora esto es puro analítico. Después vamos a comparar, pero no hay que mezclar. Esto es el gráfico. El analítico es pura matemática nomás, ¿sí? Pura trigonometría. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué significa sumatoria de las fuerzas en X? Que Este hay que sumar las fuerzas que... yo voy a proyectar estas fuerzas, ¿sí? En el eje X. Todas las fuerzas que yo tenga las voy a proyectar en el eje X, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cada fuerza yo voy a armar un triángulo. Fíjate vos. ¿Por qué lo he referenciado en dos ángulos? Porque yo quiero transformar cada fuerza en un triángulo rectángulo. Esa fuerza yo la voy a proyectar acá, ahí. Y esta F1 la voy a convertir o la voy a descomponer en fuerza 1X y voy a descomponer, voy a proyectar acá y esta F1 la voy a convertir acá, la voy a proyectar en F1Y. Y F2X la proyecto y está en el eje de las X, así que va a quedar ahí. Y si yo la proyecto en F1Y, ¿a dónde va a quedar? Va a quedar en este punto de origen, ¿sí? Yo proyecto esta F1 en la eje Y y queda acá un punto. ¿Estamos? Dibujo técnico. Estamos en dibujo técnico ahora, ¿sí? Entonces, Ok. yo voy a hallar la resultante en X. En X. O sea, esta es mi incógnita. Esto es como decir F1Y. Este es F1X y esta es la R, la hipotenusa. Me queda este triángulo acá. Entonces aplico trigonometría, ¿sí? Ah, sí, Quiero trigonometría. averiguar. ¿Qué quiero averiguar? Eh, F1X. eh, ¿Y qué aplico entonces? Tengo que poner seno de F1y sobre F1. ¿Seno o coseno? Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Coseno es. Entonces yo voy a Coseno decir, entonces. Ah, ok. Ah, Coseno de 55. voy a decir que voy a hacer aparte esto, ¿no? Voy a decir, F1 va a ser igual a coseno de 55 grados por adyacente, ¿sí? F1X.
sobre hipotenusa, que es F1, ¿sí? Sobre F1. A ver, lo vamos a empezar bien. Coseno de 55 grados era. Sí. Coseno de Sí. 55 grados es igual al adyacente F1x sobre hipotenusa, que es F1. ¿Cuáles son los datos que tengo yo? Esto es dato. Que coseno de 50 grados, el Y esto es dato. F1X pesa 3 toneladas. No, olvídate de estamos en F1. F1 vale 2 toneladas, es esto. ¿Sí? Ah, ok. Olvídate porque estamos analizando F1 recién. Esto lo paso acá, entonces me queda. Entonces, F1x es igual a coseno de 55 grados por F1. Y acá reemplazo. ¿Cuánto es coseno de 55 grados? 0.5 ¿Tienes calculadora ahí? Estoy calculando, profe. es 0.5. Vamos a hacer 3 dígitos. 0.573. ¿Sí? Por F1, ¿cuánto vale F1? 2 toneladas. ¿A qué es igual eso? 1.14 P. 1.14 toneladas. ¿Sí? Fíjate, ya tengo el valor de F1X. 1.14 toneladas. Puedo ponerlo acá. 1.14 toneladas. Más F2. Bueno, voy a hacer lo mismo con F2. ¿Sí? Voy a decir coseno de... Vamos a ir a F2X. ¿Sí? F2X es esto. Sí, F2X es esto. Coseno de... ¿Cuántos grados está F2X con respecto a X? F1 está a 55 grados, pero F2, ¿a cuántos grados está del eje X? ¿Cero? No. 0, porque no está Cero. despegado. ¿Cero? ¿Sí? Claro. Claro, si yo mido acá, miren, si yo mido acá, ustedes cualquier duda pongan ahí, ¿qué dice? 0. 0. Entonces 0 es 0 Sí, sí. grados. Entonces coseno de 0 grados va, la fórmula aplicando esto, coseno de 0 grados, es igual a F2X Oh, sobre sí, sobre F1. el coseno de 0 grados me da 1. ¿Mm? El coseno de 0 grados me da 1. Bien, vamos a ver. Te da 1, bien. Fíjate, coseno de 0 grados por F2. F2X dividido en F2. Entonces, coseno de 0 grados por... ¿Cuánto vale F2? 3 toneladas. Coseno de 0 grados 1 por 3 toneladas. No sabe. 3. ¿Cuánto vale F2? Ah, 3 toneladas. 3 toneladas. 3 toneladas por 1, 3 toneladas. 3. 3 toneladas. Entonces acá es 3 toneladas.
¿Sí? Los dos tienen signo positivo. ¿Cuánto es 1.14 más 3? La resultante en X es igual a... 4,14. ¿Ah? 4,14 me da. Ah, muy bien, me equivoqué yo. Gracias. 4,14 toneladas. Esa es la resultante en X. Fíjate. Ahora hay otra formulita ahí, abajo de ella, que dice, la voy a hacer acá abajo, que yo le voy a agregar algo arriba. La sumatoria algebraica de las R's en I va a ser igual a, la resultante en I va a ser igual a la sumatoria algebraica de las fuerzas en I. ¿Sí? Entonces yo tengo, voy a hacer, va a ser F1I más F2I. O sea, ahora me vengo a este eje y veo proyectadas la fuerza 1 acá, fuerza 1I, y la fuerza 2 está proyectada acá. Fíjate. Yo proyecto y me queda esta fuerza, me queda proyectada en un punto. ¿Sí? Si estoy en el tablero, proyecto esta fuerza ahí, en I, y me queda un punto. ¿Sí? Entonces Sí. voy a hacer, ahora voy a usar el seno. ¿Sí? El seno. Entonces, seno de 55 grados, voy a ir primero con F1i. Seno de 55 grados es igual a F1i sobre F1. ¿Sí? Seno es A 0.81. puesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Bien, como estos datos, queda F1i igual, ¿a cuánto es igual seno de 55 grados? 0.80. $0.819 por F1, 2 toneladas. ¿A qué es igual? Por 2, a ver. 1.78. A ver, revisa bien eso. ¿Cuál era el cálculo? 0.89 Seno de por 2 toneladas. 55. Seno de 55 por F1, que es 2 toneladas. Me da ¿Cuánto me da? 1.78. ¿Y por qué a mí me da 1.63? Seno de 55 es 0.819, ¿puede ser? Seno de 55 grados. 1,6. 1,638. La multiplicación entre 0,819 por Ahí está, 2. profe, ya lo resolví. Me da 1.63. Sí, Bien. 1,63. Bueno, estamos bien entonces. Sí, Bueno, creo. y ahora vamos a resolver F2, ¿sí? F2 entonces sería F2i, sería igual a seno de ¿cuántos grados con respecto a I? ¿Mm? Acá, F2i, 0 grados. ¿0 grado o...? Vamos a poner 0 grado, a ver. Seno de 0 grado. ¿Cuánto es seno de 0 grado?
0. Bien. ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale F2? Me da 0. ¿2 toneladas? Ah, no. ¿Cuánto vale? 3, dice. 0 toneladas, 3 por 0, 0. Bien, esto vamos a dejar una incógnita acá, ¿sí? Pero vamos a sumarlo acá. El resultado es 0. A ver, 0 da. A ver, vamos a reemplazar acá. 0. Acá es 1,63 más 0. Es igual a 1,63 toneladas, RI. ¿Sí? RI. Bien. Bueno, acá tengo entonces, ¿qué me ha quedado acá? Una RX y una RI. La RX, ¿sí? Va a estar en el eje, ¿en qué eje va a estar? En el eje de la X. Esta RX dice que está a 4,14 toneladas. Y este RI es 1,63. Así que yo tengo que trazar así y esta va a ser mi resultante. Pero no lo hago gráficamente, lo hago analíticamente. Entonces yo tengo esta, RX, y esta sería RI, la paralela, que es igual a esta. ¿Están de acuerdo? Y mi incógnita es esta, la hipotenusa, porque se ha GI. formado un triángulo rectángulo. ¿Cómo calculo la hipotenusa? Por Pitágoras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, ok. Supongo, no sé. Bien. ¿Qué me dice Pitágoras? Que vamos a poner R total. Que la hipotenusa, que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Este cuadrado lo paso para allá y me va a quedar R total igual a raíz cuadrada de RX al cuadrado más RI al cuadrado. O sea, R total, ¿se está viendo acá? R total va a ser igual a Rx, ¿cuánto es? 4,14 al cuadrado más RI al cuadrado. ¿A qué es igual eso? El 4.14 al grado me da 17.3. Sí. ¿Y 1,63 al cuadrado? El 1.63 al cuadrado me da 2.65. 2,65. Sí, eso dijo. ¿Y la suma?
Son 18.95 creo. Bien, ¿y la raíz de eso? 18,95. ¿La raíz cuadrada de eso? $4.25. 4 puntos. 4,45. 35. ¿Ah? Sí. No, Eh, 35. A mí me da 4,44,9, 4,45. ¿Sí? sí, amigo. Bien. Fíjate acá, vamos a comparar acá. Acá, ¿cuánto me dio gráficamente? 4,5. 4,5, ¿sí? Midió 45, 4.5. Y acá 4,45. Acá yo he tenido algún error porque estoy en vertical y las paralelas no lo he hecho muy bien, ¿sí? Entonces al medir y al multiplicar, pero fíjate, es 4,45 contra 4,5. Si ustedes lo hacen en un tablero, como yo les decía, o en AutoCAD les sale lo mismo. Así que, fíjate, el método analítico yo llego a la misma solución, ¿sí? A calcular el resultante, ¿sí? Con esta formulita que ahí está en la actividad, ¿sí? En la actividad de inicio. Ustedes llegan a al mismo resultado. Así que pueden hacerlo, yo les aconsejo que lo hagan, aunque no se lo pide el método gráfico, pero es una forma de constatación, ¿sí? De que ustedes están tranquilos porque han llegado bien al resultado, porque han ido por el gráfico y por el analítico y han llegado al mismo resultado. ¿Sí? Sí. ¿Vamos? Llegamos al resultado entonces. ¿Ah? Que llegamos al mismo resultado. Claro, y si no llega al mismo resultado, entonces hay que desconfiar y revisar. ¿Sí? Cuando uno está seguro, pone un signo de... Fíjense si yo puse un signo de pregunta ya, ¿sí? Porque yo ahí marco donde yo tengo dudas y puedo revisar ahí si es seno de 0 grados, ¿sí? O seno de 1, no sé, pero es 0. Si fuese de 0, seno de 90, porque yo les voy a decir, bueno, hagamos seno de 90, porque el punto está acá. Y seno de 90 es 1. 3 por 1 va a ser 3. Pero bueno, hemos llegado por el método analítico también, 4,45. ¿Sí? Bien, ahí estaría resuelto la Sí. clase 4. Ah, bueno. No sé cómo estamos en hora. Ya son las 9, profe. ¿A qué hora terminábamos? 8:25, creo. Hemos estado 8. Bien. Pero bueno, listo entonces. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. No, profe, yo voy a ir entregando, entonces voy haciendo y voy entregando. Por favor. Así estoy al día. Bueno, chicos, saludos. Bueno, profe. Chao, que lo vaya bien. Chao, chao.